Buenas noches, profe. Buenas noches, Amalín, ¿cómo estás? Bien, gracias, sí, señor. Buenas noches, profe. Buenas noches para todos. Buenas noches. Vamos a esperar un momento que lleguen otros compañeros e iniciamos. Bueno, vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy con un tema nuevo, un tema que está basado prácticamente en el anterior tema, y perdón la redundancia, porque es el de la creatividad. Y la creatividad hace parte de la innovación. Digamos que hay una diferencia, un hilo muy delgado para diferenciar la innovación y la creatividad. Eh, Pensamos que inicialmente la creatividad es lo nuevo, lo que no existe, lo que vamos a intentar eh, crear como algo novedoso, como una moda, como un cuadro, eh, donde los grandes avances de la ciencia, los grandes genios de la humanidad han partido de la creatividad intentando entregar algo diferente y, lo más importante, algo necesario. Recordando un poco la clase del módulo anterior, cuando hablábamos de las empresas y de la necesidad de crear una empresa para llevar un producto al mercado, eh, siempre les repetí, constantemente les repetí, que había que intentar crear un producto nuevo, un producto que no existe, que en el mercado no se encuentra. ¿Por qué razón esto es importante? Porque la realidad nos indica que cuando se lanza un producto que ya existe en el mercado, la probabilidad, la posibilidad de que este producto logre sobrevivir, logre competir con otros productos, pues se limita un poco porque ya hay un mercado que tiene una amplia aceptación, ya hay unos productos que tienen una fidelidad, ya hay unas marcas que son recordadas, unas marcas que prácticamente dominan ese mercado. Entonces, cuando un emprendedor, cuando una persona que quiere crear una empresa, pues necesariamente va a tener que buscar un producto
diferente. Para ello, digamos, va a utilizar parte de su pensamiento crítico, su pensamiento divergente, su pensamiento creativo, que le va a permitir buscar algo nuevo, algo novedoso, algo diferente. Entonces lo que vamos a intentar hacer en este módulo es lograr que todos ustedes tengan claro, tengan, digamos, sean conscientes de que no es crear un producto que ya está en el mercado, sino lo que intentamos o vamos a intentar en esta segunda parte del módulo de innovación y creatividad es, repito, intentar al menos a través de supuestos, a través de la imaginación, que existen productos que yo puedo llevar al mercado. Pero ¿qué es lo que me da a mí la posibilidad de que ese producto realmente tenga acceso al mercado? Pues que haya una necesidad. También cuando hacíamos la presentación en el módulo anterior de la empresa, veíamos que había una necesidad basado en una serie de circunstancias y de situaciones y que nosotros íbamos a crear ese producto para satisfacer esa necesidad. Eso es lo que nos va a motivar para este tema que está definitivamente relacionado con la creación de empresas y que nos va a permitir ya centrarnos exclusivamente en el producto, independientemente de que en algún momento tengamos que crear una empresa, pero no va a ser nuestra necesidad en este módulo, sino enfocarnos en el producto o en el servicio que se va a crear, que va a llegar al mercado donde existe unos consumidores, existen unos clientes que eh, requieren ese tipo de producto o de servicio. Y definitivamente la creatividad es la capacidad de ver nuevas posibilidades y generar nuevas experiencias, que permite desarrollar procesos de innovación en diferentes campos, en el campo social, en el campo tecnológico, en el campo administrativo, en el campo de los servicios, de los deportes, de la salud y en otros campos. Es, digamos que parte de la idea de transformar industrias, estilo de vidas, comunidades. ¿Cómo lo logro hacer a través de la creatividad? Cuando la industria ya prácticamente tiene una serie de productos que ya ha logrado llevar al mercado, ha logrado posicionar. Entonces, lo que yo tengo que hacer es buscar un nuevo producto que pueda competir con esos productos que ya están. Y eso incluye, por ejemplo, un estilo de vida diferente, donde por colocar, voy a comenzar a colocar ejemplos, digamos, en los que vamos a mirar si realmente es necesario que haya nuevos estilos, nuevos productos. Digamos que uno de los mercados que más crea y que está incluido dentro de la innovación es la moda. Permanentemente vemos cómo las personas que están dentro del mundo de la moda intentan llevar nuevas formas de vestir que a veces a nosotros, y seamos bien sinceros, nos parecen absurdas. Eh, unas estilos que alguien pensaría, yo jamás me lo colocaría, pero que en el mundo de la moda, en el mundo de la alta costura, pues esto es lo normal. La idea es que ese producto no solamente vaya a satisfacer eh, un momento especial para una persona cuando se coloca ese traje, sino que ese producto prácticamente para ellos es único. ¿Por qué va a ser único? Porque esos productos no van a ser, digamos,
posteriormente producidos en serie, ¿cierto? Sino es uno y máximo dos productos que van a estar bajo esas condiciones en el estilo y en el mundo de la moda, en el mundo de la pintura, en el mundo incluso de los automóviles. Uno pensaría inicialmente que los autos que salen cada año es simplemente una innovación porque vas a complementar una serie de funciones, pero si nos colocamos en la realidad, cuando nosotros nos montamos a un auto nuevo, digamos un 2022, que ya prácticamente en 2 o 3 meses estarán saliendo al mercado, vemos que la transformación del auto eh, prácticamente lo hace diferente al auto del año inmediatamente anterior. Y podemos seguir enumerando y enumerando ejemplos, pero son transformaciones radicales que van a llevar a que en un momento determinado el cliente considere que está utilizando, empleando, consumiendo algo nuevo. Y lo primero, hay que identificar los centros de interés para motivar la imaginación que permite el desarrollo de la creatividad, y esto conlleva una innovación. Por eso les comento que la creatividad está ligada a la innovación. Están muy cerca, y ese hilo tan delgado en algún momento nos permite creer que el uno está atado, es parte del otro, pero hay una diferencia, ¿cierto? Cuando nosotros hacemos una transformación, tenemos dos momentos. Uno, en que le estamos agregando algo a lo que ya existe, pero la creatividad implica que lo que yo voy a crear no está en el mercado, como en su momento, y lo vamos a ver más adelante, los grandes inventos, los grandes, el arte surge de elementos eh, que van acompañados de la imaginación, que van acompañados del intelecto, de la parte cognitiva, donde el pensamiento juega una parte importante en la creación, ¿cierto? Por eso vemos aquí al lado, y a mí me gusta acompañar casi siempre las diapositivas con algo que va relacionado, ¿cierto? Es como ese momento, la creatividad, es como ese momento en que el cerebro se conecta, se prende y crea algo nuevo. Es esa chispa que en un momento determinado nos lleva a utilizar esa imaginación, a soñar con algo que nosotros creemos que puede ser posible. Esa es la creatividad. Es como cuando yo me pongo a pensar, y casi siempre estoy en un momento de soledad, aun cuando en algunas ocasiones, por causa de la necesidad, lo tenemos que hacer en equipo, ¿cierto? Porque esa creación requiere de varios conocimientos. Para ser claros, cuando yo estoy solo, en el caso, por ejemplo, de Newton y la ley de la gravedad, él estaba solo. Ustedes deben recordar en su bachillerato cómo surge la ley de la gravedad en el momento en que Newton simplemente recibe sobre su cabeza el golpe de una manzana, y eso lo llevó a observar, a mirar permanentemente a esos árboles de manzana, cómo se balanceaba la fruta y finalmente era traída hacia el piso. Entonces él únicamente se dedicó a tratar de encontrarle una respuesta a esa situación de la atracción, o de qué es lo que hacía que ese fruto eh, fuera alado, fuera jalado hacia la tierra.
¿cierto? A alguien de pronto no le importa si se queda allí, es decir, pero a él, como genio, le parece interesante descubrir qué es lo nuevo, qué es lo novedoso, qué es lo que no conocemos y logra finalmente crear la ley de la gravedad. Pero hay otros momentos, repito, cuando necesitamos un círculo de gente con mucho conocimiento, pero con conocimientos diferentes. Para colocarles un ejemplo muy claro, cuando el hombre va a eh, crear, a elaborar un cohete espacial, eso no lo hace un solo hombre, lo hacen químicos, físicos, se utilizan diferentes tipos de tecnología, incluso hay necesidad de mirar la parte psicológica de las personas que van a utilizar ese cohete. Y entonces todos se reúnen porque los que hacen la parte mecánica del aparato van a entregar la información al psicólogo, estableciendo que hay momentos en los cuales se va a perder lo que Newton descubrió, que es la gravedad, y va a flotar, y eso va a hacer que el pensamiento en ese momento comience a confundirse. Y entonces hay que desde ya tratar de encontrar una respuesta para que el cerebro asimile qué es lo que le está pasando. A un astronauta no es que lo monten allí y salga y cuando se siente en el aire, ¿qué fue lo que pasó? No, al tienen que explicarle, por eso hay ensayos. Entonces, finalmente lo que les quiero dar a entender es que la creatividad, ese proceso cognitivo de creación de conocimiento, está basado en una serie de necesidades que yo intento satisfacer, no solo para mí mismo como individuo, para encontrar una respuesta, sino que eso me sirva para que otros también puedan satisfacer en ese momento unas necesidades. Entonces, cuando yo genero nuevas ideas, nuevas asociaciones, ¿cierto? Estoy intentando producir soluciones que solo yo puedo encontrar. No porque sea el único que pueda generar soluciones, sino porque en ese momento yo estoy preparado intelectualmente, cognitivamente, en intentar hacer algo diferente. Repito, no porque los demás no lo puedan hacer, pero cuando yo me concentro, siento que puedo crear algo nuevo, pues necesariamente mi cerebro está tratando de encontrar respuestas. Estoy haciendo o utilizando el pensamiento original, una imaginación constructiva, algo que se sale de lo que existe. Yo estoy construyendo algo nuevo y estoy basado en el pensamiento divergente. El pensamiento divergente es cuando reúne diferentes conceptos y trato de encontrar a través de todos esos conceptos una sola respuesta, ¿cierto? Al contrario del pensamiento convergente, el pensamiento convergente lo que trata es de utilizar la información que ya tengo para prácticamente encasillarla, unirla y dar una respuesta. El pensamiento divergente es totalmente lo contrario. Yo separo lo que ya está y busco nuevos caminos, algo diferente, algo que sea diverso a lo que ya está. El convergente no. El convergente utiliza todos los conceptos, todas las definiciones, todo lo que ya está dentro de mis cerebros y de ahí trato de, repito, encasillarlos, unirlos para dar una respuesta. Pero los tengo allí quietecitos, unidos, atados. El divergente no. El divergente lo que hace es separar. Por eso cuando hablábamos al comienzo de la
del pensamiento holístico no es que sea diferente del divergente, sino que el holístico mira con una mayor eh, realidad el todo de un problema. Y aquí, utilizando el pensamiento divergente, lo que hago es separar esas piezas desde la holística y mirar el problema o lo que yo quiero como un todo, como algo único, entendiendo que está eh, creado, que existen diferentes piezas, pero que esas piezas finalmente van a ser una sola. Es como el reloj, que es el ejemplo, digamos, preciso para que entendamos que es el pensamiento divergente y que es la holística, ¿cierto? Hay diferentes piezas, mecanismos, que todas tienen un fin simple, dar la hora. Pero si yo eh, lo separo por piezas, ¿sí? La hora no va a ser o no va a encontrarse o no va a dar esa hora. Entonces yo tengo que unir todas esas piezas para que finalmente pueda ser una sola. Entonces, allí está la diferencia en los tipos de pensamiento. No es que exista diferentes formas de mirar una realidad, sino existen diferentes formas de analizar esa realidad, ¿cierto? Y por último, llegamos al pensamiento creativo, que es el que nos interesa a nosotros. Es el pensamiento que utiliza esa imaginación, que utiliza ese pensamiento original, que utiliza ese pensamiento divergente para lograr crear algo nuevo. Y vuelvo y acudo al dibujo. Ustedes ven las diferentes partes que están allí, ¿cierto? Que van entrando a mi cerebro y allí todas quedan dentro de esa base de datos que yo posteriormente voy a utilizar para crear algo nuevo. La creatividad, llamada también pensamiento original, pensamiento creativo, inventiva, imaginación constructiva, pensamiento divergente, en el total de lo que queremos es la capacidad de crear, es la capacidad de innovar, de generar nuevas ideas o conceptos, nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos que normalmente llevan a conclusiones nuevas, resuelven problemas y producen soluciones originales y valiosas. Entonces, todo eso que yo tengo allí en la cabeza, en mi cerebro, ¿cierto? Es lo que yo puedo utilizar para resolver, para dar soluciones originales, nuevas, novedosas, que posteriormente se van a volver soluciones comunes. Porque cuando yo entrego una solución novedosa y es una solución acertada, finalmente los otros, las personas, van a seguir utilizando esa respuesta y esa respuesta ya va a ser común. Pongamos el caso de las matemáticas y el caso de la suma. Cuando alguien inventó los números y los asoció para producir lo que hoy conocemos como esa operación matemática llamada suma, ¿cierto? El 1 más 1 igual a 2. Ya todo lo hacemos con una forma casi que en un momento determinado, casi que sin pensar, nosotros podemos dar esa respuesta. Obviamente, para dar esa respuesta, tengo que tener dentro de mi cerebro qué es lo que sucede cuando yo tomo dos números y los sumo. Porque si yo no tengo ese conocimiento dentro de mí, pues obviamente yo no voy a poder dar ninguna respuesta. Por eso, para ser creativo, no es que yo esté utilizando elementos que no se conocen, sino que al contrario estoy utilizando elementos que se conocen pero que yo quiero
que me den una respuesta diferente, algo que no esté ya, en nuestro caso particular, en el mercado, ¿cierto? Yo tengo que eh, descubrir algo nuevo, original, útil, y que, como les comentaba, no solamente me satisface a mí como creador, sino satisface a otros, satisface a una sociedad, a un colectivo que busca ese mismo producto o ese mismo servicio para mejorar sus condiciones de vida, para mejorar su bienestar. ¿Qué tiene una persona que sea creativa? Pues necesariamente debe tener una capacidad y una personalidad que lleven a un individuo a ser altamente creativos. Siempre también hemos conversado cómo todos, absolutamente todos, somos creativos, pero unos son más creativos que nosotros porque están dedicados casi exclusivamente a crear. Todos los sabios, todos los científicos, todos los que intentan descubrir el día a día cosas nuevas o encontrar la respuesta a algo que no existe, es un creativo, está utilizando su pensamiento divergente para encontrar unas respuestas. Pero que todos tenemos esa... Perdón, hay alguien con el micrófono abierto. Me va a tocar salirme y cerrarlo. Voy a salir un momentico, por favor. Voy a cerrar un micrófono que está abierto allá. Bueno, ya como que lo cerró. Sí, profe, ya lo cerré. Bueno. Eh, a ver, todo esto que estamos hablando necesita una especie de concentración, de claridad, porque a veces todos estos argumentos, a pesar de que son simples y sencillos en términos de teoría, se vuelven complejos porque existe casi que una asociación de términos que crean confusión. Entonces, cuando yo hablo de los famosos pensamientos lineales, divergentes, convergentes, creativos, sistémicos, alguien dice, pues, es tanto cuento simplemente para decirnos que hay una capacidad individual de crear y de transformar unos conocimientos en algo nuevo. Pero resulta que para que yo pueda hacer nuevas asociaciones, tengo que utilizar diferentes formas de llegar a ella. Entonces, cuando alguien tiene una respuesta basada en unos conocimientos que todos tenemos, pero que simplemente lo hago, como les comentaba, en una forma convergente, en una forma lineal, como ya me enseñaron, como todos lo hacemos, sin entrar a discutir, sino que simplemente asumo que es así porque alguien me lo enseñó así y yo respondo porque así me lo enseñaron. Entonces, 1 más 1, 2, listo. 1 más 2, 3 y yo en mi mente ya casi me vuelvo mecánico, un autómata para dar esa respuesta. Pero cuando alguien me cambia de pronto el número, ¿cierto? Y me antepone el 2 y yo usé el 2 más 1, ya rápidamente, ahora porque tenemos esa capacidad de haber conocido la forma como se maneja la matemática y las operaciones, ¿cierto? Pero cuando yo estoy tratando de crear una respuesta y estoy aprendiendo a saber para qué me sirven las operaciones, eso se mueve un mundo, ¿cierto? Que hasta finalmente lo logro dominar. Por eso hay personas que dominan la matemática, que son, uno los admira, ¿cierto? Porque les dan unos ejemplos, les dan unas cifras, les dan unos problemas y ellos, de una manera rápido, ágil, veloz,
dar una respuesta. Mientras que otros nos quedamos pensando y finalmente a veces ni siquiera entendemos qué es lo que nos están preguntando. Lo contrario sucede cuando alguien maneja el lenguaje, ¿cierto? Y tiene una capacidad de interpretación que a veces el que maneja las matemáticas no tiene. Y nos ponen a leer un texto y el que no maneja la matemática posiblemente tenga la capacidad de interpretar, de analizar y de dar una respuesta lógica en términos del texto que ha analizado. Mientras que el que maneja la matemática posiblemente, no todos, se les crea un poco de dificultad en tratar de lograr esa cohesión entre las diferentes frases para lograr entender qué es lo que quería decir la persona que escribió eso. Entonces, entiendan que no, o sea, todos somos iguales, todos finalmente vamos a tener la misma capacidad, pero algunos desarrollan ciertas habilidades, tienen ciertos atributos que otros no. Y por eso han logrado que la humanidad cambie, evolucione, se transforme y llegue a lo que tenemos el día de hoy, ¿cierto? Han hecho que la ciencia como tal, utilizando la técnica, la tecnología, la mecánica, la física, la química, pueda crear cosas novedosas, hechos novedosos, productos novedosos, que para nosotros, en nuestra desconocimiento de ciertas leyes y de ciertos conceptos, pues simplemente los utilizamos, pero nos quedamos con ellos sin entender y sin necesitar, en algunos casos, saber por qué funcionan de esa manera. Es como cuando compramos un auto, ¿cierto? Nos subimos, arrancamos y muchos de nosotros nos varamos o el vehículo falla y no tengo ni idea, pero ni la más remota idea de qué es lo que voy a hacer. Mientras hay otros, ¿cierto? Que son curiosos, que preguntan, que miran, que quieren saber por qué puede fallar un carro y salen y en algunos momentos también pueden lograr que el carro nuevamente se ponga en marcha. Pero dense cuenta, cada uno tenemos una habilidad diferente, cada uno tenemos una capacidad diferente, que aun cuando todos, y eso quiero dejarlo muy claro, tenemos esas mismas capacidades, tenemos ese mismo intelecto, en algunas ocasiones algunos lo tienen dependiendo de lo que el problema, una mayor habilidad en resolverlos. Existen muchas técnicas para desarrollar y aumentar la capacidad creativa. Por ejemplo, la lluvia de ideas. Esa es la idea de trabajar en grupo. Por eso cuando en algún momento alguien se separa del grupo y que yo no puedo, pues es decir, la idea de nosotros, digo nosotros los docentes, nosotros la universidad, es que haya más posibilidades de que sea un grupo de personas quienes den una respuesta a algún problema, ¿cierto? Que es diferente cuando yo mido la capacidad individual y del conocimiento cuando hago exámenes individuales. Pero cuando requiero una solución a un problema, acudo casi siempre a varias de las personas que tienen diferentes profesiones, diferentes ideas, diferentes conceptos, para que al final me den una respuesta. Aquí existe otro tipo de pensamiento, el pensamiento lateral. Y el pensamiento lateral es aquel que en un momento determinado, digamos que utiliza solamente una información que ha encontrado dentro de todos aquellos conceptos y que lo aísla para poder encontrar una respuesta y utiliza los famosos mapas mentales. Cuando uno no, a veces no tiene como claro
lo que le están pidiendo la respuesta o la forma de encontrar la respuesta son los mapas mentales. Entonces, a todos nos enseñaron cómo a través de diferentes frases, ideas, palabras, finalmente yo las uno o las coloco más bien, y al unirlas hay una respuesta bastante, bastante creativa cuando yo le pregunto, ¿usted qué fue lo que hizo? Y comienzan ustedes en su mente, a unir esas palabras, esas ideas, esos conceptos y sale una respuesta brillante. ¿Utilizando qué? Un pensamiento lateral, con conceptos, palabritas, palabritas, así las voy colocando, las voy ubicando. Clasifica esas ideas. Y eso se conocen como los diagramas de Ishikawa. La inteligencia no es la diferencia que existe entre los que son altamente creativos y los que son relativamente no creativos, que es lo que les he venido contando. ¿Sí? El hecho de que haya unas personas altamente creativas y otros que por alguna circunstancia no lo somos, no significa que yo no tenga la misma potencialidad en mi inteligencia. Todos tenemos la misma capacidad de inteligencia, pero algunos la desarrollan más que otros. Eso implica rasgos de personalidad del individuo creativo que lo hace diferente ante los demás. Hay personas que desde muy pequeños uno nota la diferencia con ellos. Les gusta la lectura, les gusta eh, utilizar partes de, digamos, de un juguete, partes de un producto y lo arreglan y, y la mayoría de las veces uno dice, no, es que yo no tengo paciencia para hacer eso. No, es que yo no, cuando no encuentro cómo solucionar eso, yo me pongo de mal genio. Ustedes saben perfectamente que eso no es una respuesta lógica. Sí, que yo utilice el genio, que yo utilice la paciencia, que yo utilice para encontrar una solución al problema, pero es la forma en que yo lo encuentro. Cuando en la filosofía hablamos de algo que para muchos de nosotros en algún momento no es importante, como el propio origen de la vida, ¿por qué estamos aquí? ¿Somos el producto de qué? Pero a otros nos interesa conocer de dónde venimos, por qué pensamos de esa manera, por qué somos diferentes a otras personas, por qué mi comportamiento no es igual al de los demás, cuál es la razón que hace que yo en un momento determinado no piense igual al otro. Entonces tengo que involucrarme en todos esos aspectos, entonces esas ciencias de carácter social, la sociología, la filosofía, la psicología, la antropología, que repito, para otros es hartísimo y de pronto no le ven la necesidad de tener conceptos o tener claridad sobre esas ciencias. Pero les interesa más, por ejemplo, la mecánica o les interesa más la matemática o les interesa, en fin. O a la hora de la verdad, simplemente les interesa tener unos conceptos muy generales, tener unas respuestas lineales y para ello no necesita profundizar sobre nada. Simplemente vivir, estar bien, ir creciendo y al final, digamos que para él no es importante encontrar respuesta a ciertas situaciones que para otros hay que encontrar respuesta. Es una forma trivial, una cotidianeidad que hace posible que yo no me preocupe por tener respuestas frente a situaciones que para otros son complicadas. Eso, repito, es lo que en un momento hace diferentes a las personas. La
profundización en algunos conceptos, en alguna información que puede ser importante, pero que para mí de pronto no significa absolutamente nada. Hay un significado abstracto del mundo exterior, ¿cierto? No, se me complica, no quiero saber, no quiero. Hay alguien que dice que, digamos, es una frase muy coloquial, ¿cierto? Que, que dice que simplemente yo quiero, estando bien de salud, estando bien con mi familia, estando, digamos, relativamente bien dentro de una sociedad, el resto a mí no me importa, ¿cierto? Y no le preocupan los problemas de los demás, no le preocupa absolutamente nada lo que pase a su alrededor, porque su mundo no lo afecta, ¿cierto? Solo hasta cuando se sienta afectado es que entiende que en un momento determinado debemos participar en las diferentes circunstancias que nos llevan a entender nuestro propio entorno. Y aquí vamos a entrar ya con todos estos personas que en algún momento han sobresalido desde la ciencia, desde el arte, desde la pintura, desde la ciencia misma, ¿cierto? Las personas creativas se dividen en dos partes, ¿cierto? Una son los artistas, los músicos. Yo voy tarde para ir. Los artistas, ¿cierto? Como los músicos, los escritores, los pintores, los escultores. Allí está, por ejemplo, Salvador Dalí, que para algunos simplemente lo vamos a tildar como loco, porque no entendemos todos esos cuadros donde definitivamente son una serie de casi que de pinturas que no muestran absolutamente nada, ¿cierto? El tiempo es una de las obras surrealistas más importantes de Salvador Dalí, la persistencia de la memoria, el recuerdo. Él hace énfasis en el recuerdo y lo hace a través de una serie de dibujos que, si usted los mira, no tienen absolutamente nada que ver con la persistencia del tiempo y el recuerdo que se da en la memoria, pero que si lo mira profundamente y comienza a analizarlo, claro, obviamente tiene que entender cuál es el pensamiento de Salvador Dalí, que es el surrealismo, por qué eso significa algo novedoso, por qué solo algunos en su momento pueden entender sus obras, ¿cierto? E interpretarlas, pero que una vez usted conoce, le parece maravilloso, maravilloso lo que se puede lograr. Los grandes inventores, ¿cierto? Como Edward Jenner, que fue uno de los primeros que inventó la vacuna contra la viruela, Salk contra el polio, Sus, que fue el inventor de esta famosa y prácticamente definitiva creación que le dio la vuelta al mundo. Una es la generación, el mundo que vivió antes del computador, y otro, el que está o estamos después del computador. ¿Cuántas veces nosotros mismos ya casi que también lo volvimos algo cotidiano en nuestro uso, como es el computador a través de nuestro trabajo, lo que estamos haciendo en este instante, ¿cierto? Pero que en el momento en que llegó a la primera persona que logra que haya un manejo directo en el computador, fue un problema impresionante. O sea, ya existían los computadores desde hacía más o menos unos 30 años, pero solamente era para las grandes industrias, para las grandes, sobre todo para el sector público,
porque necesitaba movilizar, manipular, interpretar, tener millones de datos, ¿cierto? Y eso no se podía hacer simplemente a través de un cuaderno con los escritos. Y los científicos lograron crear ese famoso computador donde se alimentaba a través de esos datos. Y las primeras formas de lograr la interpretación de esos datos era a través de tarjetas que tenían unas perforaciones, ¿cierto? Y entonces solamente algunas personas podían leer esas interpretaciones hasta que llegó la persona que creo que fue Bill Gates quien logró que fuera un computador personal, que ese computador personal lo tuviésemos cada uno de nosotros, donde al comienzo parecía una locura impresionante. Recuerde que la creatividad casi que posiblemente se asocia con la locura porque nadie lo cree. ¿Quién va a Eso fue creer, pues? Steve Jobs con Apple, profe. John Apple. Sí, Steve Jobs con Apple fue Ah, que... Steve Jobs, ya, correcto, Steve Jobs. Sí, entonces ellos logran, no, pero hay uno que logra hacer el computador personal. Se me escapó en ese momento el nombre del que creó el computador personal, el PC, ¿cierto? Jones creo que crea un programa o alguna cosa. Bueno, ahí en ese caso no lo tengo claro para hablar con ustedes porque me puedo equivocar y no quiero que se rían de mí, ¿cierto? Pero hay una persona que crea el computador personal, el PC, donde al comienzo, el primer computador hacia 1970, 70 y algo, logra que se personalice ese computador. Una persona, es más, los primeros computadores, para poderlos prender, para que este comience a funcionar, tenía unos programas y había que darles una especie de fórmulas y unos lenguajes especiales que también ciertas personas que habían recibido esa capacitación y ese conocimiento podían entrar a ese computador. No es como ahora usted levanta o le da un movimiento a su botón de prender y ya listo, tiene usted su información y hace lo que usted quiera. Eso no fue tan sencillo. Eso se debió a una evolución de ese computador de SUS, ¿cierto? En 1941 frente a lo que es hoy el computador con los programas que le fueron instalados posteriormente. Entonces, mire, dense cuenta de algo que yo quiero que ustedes tengan claro, como todos ellos, poco a poco, ¿cierto? El caso de Edison con la bombilla eléctrica. Han pasado varios programas en History Channel, ¿cierto? Donde muestran la terquedad, la perseverancia de Edison cuando logra finalmente encontrar la forma de crear la luz a través de la bombilla eléctrica. Como él duraba días, casi que semanas enteras, sin comer, sin salir de su laboratorio, y ni siquiera era un laboratorio, era un taller, ¿cierto? Tratando de lograr que la unión de dos cables, ¿cierto? Eh, dieran como resultado que se prendiera o que diera una chispa y esa chispa se tenía que mantener encendida. A él le duraban los primeros 4 segundos, después 10 segundos, después 20 segundos y finalmente se crea la bombilla. La persistencia, repito, el, el deseo de obtener algo no para él, era para la humanidad. Desde un comienzo, la bombilla eléctrica no fue para él como persona en particular, sino para un beneficio general. Hay algo que muchos de nosotros en algún momento, ¿cierto? Creemos que no es, o que existe más bien, una relación entre ser creativos y el consciente intelectual, ¿cierto? A menudo el genio de este tipo de personas se relaciona y se confunde, ya lo había comentado, con la locura, ¿cierto?
a todos ellos, todos estos que ustedes ven aquí presentes, a Thomas Alva Edison, a Sus, a Salk, a John, al mismo Dalí, se consideraban personas que estaban locas, pero vaya locura el lograr finalmente esos inventos y esas creaciones, esas vacunas y todos estos productos que finalmente transformaron la humanidad. Y entonces ellos decían, no, es que tiene un coeficiente intelectual muy alto. Incluso ya se utilizó desde el punto de vista religioso cuando alguien afirmaba que la persona que más había logrado un coeficiente intelectual altísimo fue Jesús, ¿cierto? Pero eso no hace parte nada más que de lo que en algún momento se ha intentado demostrar sobre la religión, de que él tenía un manejo sobre las personas por su alto coeficiente intelectual. Pero finalmente, y lo vamos a encontrar más adelante, eso no significa necesariamente, primero, inteligencia y segundo, creatividad. Entonces vemos aquí ya en una forma en la cual establecemos Da Vinci, por ejemplo, con la Mona Lisa, con el hombre de Vitruvio, ¿cierto? Que es el hombre perfecto, las medidas perfectas que intentó Da Vinci, ¿cierto? A través de un dibujo, encontrar las formas ideales del hombre, ¿cierto? Su máximo cuadro, que es la Mona Lisa, no su máximo cuadro, uno de los más representativos de Da Vinci. Eh, Artistas como Miguel Ángel, ¿cierto? Con el David o la Capilla Sistina, Botticelli, y finalmente el invento del volante, del carro, del propio computador, del televisor, del teléfono, del avión, de la luz, todo ello ha sido el resultado de hombres con una capacidad intelectual que la utilizaron para crear algo nuevo. Mire que nada existía. El automóvil no existía, que ya después se fue modificando. Es diferente. El televisor, ¿cierto? Basado en o utilizando el descubrimiento de, de, de la electricidad. Creo que fue Cook quien logró llevar la electricidad de un punto al otro. Todos ellos utilizan los conocimientos y conceptos que ya existen para crear algo nuevo. Ellos no se inventaron, por ejemplo, la llanta con sus partes, ¿cierto? Utilizaron algo que ya existía, ¿cierto? Que eran los neumáticos. Utilizaron en los primeros que eran parte de madera, la madera ellos, y la forma como se moldeaba y todo, eso ya habían carpinteros, o sea, utilizaron conceptos, conocimientos y descubrimientos y arte manual que ya estaba. Entonces no es que han sido creadores como hacer surgir de la nada algo nuevo. No, pues utilizaron cosas que ya existían, las unieron, las combinaron y les dieron una nueva utilización. ¿Cuáles son los desarrollos tecnológicos más influyentes del siglo XX? Lo que les comentaba yo, la electricidad, el avión, la red de agua, la electrónica, la radio, la televisión, la mecanización de la agricultura, los ordenadores, los eh, computadores. Podemos enumerar la cantidad más impresionante de desarrollos tecnológicos que hoy hacen del mundo algo diferente y que incluso ha llevado, infortunadamente, a que sean mal utilizados, ya que ello haya servido finalmente al contrario de lo que pretendieron sus creadores, que era beneficiar a la humanidad, y la han utilizado, repito, para lograr dominar, esclavizar a esa humanidad, todas, ¿cierto?
repito, infortunadamente, han sido utilizadas para reafirmar de pronto una posición, un poder frente a los demás. Vamos a entrar a una parte muy interesante en la que existen ciertos factores que para muchos de nosotros vamos a encontrarnos con algunas de las situaciones que aquí están escritas, ¿cierto? Como si nosotros decimos, no, es que yo no soy creativo, es que yo no puedo, es que siempre encontramos una excusa para no ser creativos, cuando insisto en que todos tenemos la misma potencialidad de ser creativos, ¿cierto? Uno de los factores que afectan la creatividad es la ansiedad. Es ese momento en el cual nosotros, por tratar de hacer algo, comenzamos a sugestionarnos, a sentir ese momento interno, orgánico, de el corazón nos late, no encontramos la respuesta, casi que nos colocamos de mal genio y por esa ansiedad de por qué no lo puedo hacer, ¿cierto? Entonces, esa es una parte que si yo tengo una ansiedad, en ese momento no podía concentrarme para ser creativo. Entonces afecta mi creatividad. Yo tengo que estar relajado, hacer antes una actividad deportiva, estar tranquilo, porque si no, no puedo hacer absolutamente nada. Otro de los hechos es el estrés, ¿cierto? Una de las enfermedades, entre comillas, que más se han desarrollado en el mundo actual, desde el desarrollo de la tecnología. Miren lo que la tecnología ha influido. Nosotros antes éramos más tranquilos, menos ansiosos, manejábamos las situaciones de pronto con una mayor tranquilidad, pero ahora el estrés, el, 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 el momento en el que nos exigen, nos crea esa dificultad, no hallamos respuesta, nos confundimos. Cuando hablamos, creo que en sus habilidades, al comenzar nuestro módulo, y yo les decía a ustedes que cómo manejaban la presión, ¿cierto? Algunos de ustedes me decían que sí, que ya estaban habituados a ese tipo de presión, manejar público, por ejemplo. Si hay algo estresante, y yo lo digo porque es que definitivamente las personas, todas las personas, tienen la idea, todos nosotros, de que simplemente porque vamos a comprar algo, el vendedor es simplemente un individuo que debe aceptarnos en nuestra grosería, en nuestro mal comportamiento, en querer imponer lo que yo creo, y si la persona no lo tiene, entonces yo estoy con la autoridad de poder ser imprudente con él. No, no todo el mundo tiene esa capacidad, esa paciencia, entre comillas, de manejar un público, de manejar una situación de que el jefe me dice, tiene que hacerlo ya, dentro de 10 minutos bajo por eso, y comienza ese desespero, esa intranquilidad y ese momento que finalmente me va a llevar a enfermar. Entonces, si yo quiero ser creativo y estoy estresado, pues ni modos. Debo ir a caminar, debo respirar profundamente, debo tratar de olvidarme del problema y pensar en mí mismo, que es lo más importante. Si yo no pienso en mí mismo, si yo no pienso en que todo lo que me sucede a mí y me pueda suceder, los demás no me lo van a solucionar. Ya la persona que esté a mi alrededor, independientemente de quién sea, porque mi mente es individual. Que yo reciba consejos, que yo tranquilito y una palmadita en la espalda, venga, paciencia, mijito, mientras al otro lado está el jefe esperándome, ¿cierto? Entonces soy yo quien debe controlar esas emociones. La incomprensión, cuando yo intento hacer algo y lo cuento, y lo, ay, no nos volvemos con el cuento, eso no se puede hacer, usted está loco, y no encuentra una respuesta
por parte de las personas que hacen parte de su entorno, ¿cierto? Eh, ya les he nombrado a Maslow cuando hablaba de que uno de los graves problemas de las empresas modernas, y hablamos de modernas porque Maslow lo escribió como en el año 60, ¿no? 1960, sino un poquito antes. Y él ya hablaba de cómo entre las organizaciones se ejerce la mayor presión hacia el individuo, a veces sin quererlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el jefe está presionado por otro jefe. A veces porque la respuesta que me dan no es la que él esperaba. Eso no es absurdo, ¿usted por qué me dice eso? Y no me comprenden. ¿Sí? Eso hace parte del mundo de hoy. Y es lo que afecta a la creatividad. Otro de los graves problemas que tenemos nosotros, aquí sí tengo que quedarme, en Colombia, independientemente que en el mundo sea así, ¿cierto? Pero uno de los graves problemas que tenemos nosotros los colombianos es la intolerancia, es el no aceptar al otro, es el creer que yo soy el único dueño de la verdad, en que solo mi forma de pensar, mi forma de expresarme, mi forma de aceptar la realidad, solamente la tengo yo y soy el dueño de la verdad. Cuando me comporto de una manera irracional y no acepto a otras personas, de pronto con unas ideas diferentes, de pronto con unos comportamientos diferentes en términos de sexo, en términos de religión, y yo los acuso y yo los señalo y yo me burlo, es porque, y voy a ser también un poquito crítico, mi ignorancia es total, mi falta de comprensión, que la vamos a ver más adelante, ¿cierto? Entonces yo tengo que respetar a los demás, independientemente de su religión, de su género. Entonces a mí no me gusta porque es una persona, no, eso no es problema suyo. Usted no tiene por qué tratar de modificar la vida de otra persona porque usted se cree, y perdóneme, o muy varón o muy mujer, y entonces lo que le hacen los demás para usted, eso es algo que no tiene razón de ser. El mundo de hoy es diferente. Y esas situaciones vienen desde la época de la antigüedad, desde los griegos, que para ellos eso no era ningún problema y que solamente a través de la medicina ya se tratan esos problemas como enfermedad. ¿No? Son formas de pensar diferentes, son sentires diferentes, son condiciones humanas diferentes. Y yo no soy quien para juzgar a los demás. Entonces yo debo respetar a los demás, debo comprenderlos, debo hablar, debo interpretar a aquellas personas que yo pienso, en mi propia ignorancia, que son diferentes también. La impaciencia eh, también es algo que en algún momento, digamos, me lleva a querer hacerlo todo rápidamente. Entonces me desespero cuando las cosas no resultan o cuando yo tengo la necesidad de utilizar a otras personas para algún trabajo o de trabajar con ellos y entonces yo quiero que las cosas se hagan y comienzo a impacientarme, a estresarme, a sentir esa ansiedad, todo resumido dentro de algo que se llama la impaciencia. No me controlo, no acepto que todo tiene su tiempo, todo tiene su momento y que yo tengo que estar tranquilo y aceptar, claro, en un orden lógico. Si yo le coloco a una persona o le pido a una persona que me entregue un trabajo entre un tiempo racional y esa persona no lo hace, pues efectivamente así la cosa es diferente. Pero cuando yo entro eh, en dentro de la lógica, ¿cierto? Entonces tengo que entender que hay momentos en los que no se pueden dar respuestas inmediatas. Entonces, para ello debo ser tranquilo,
debo ser calmado, debo procurar en un momento determinado, al igual que anteriormente les comentaba, respirar un poco. Hay en algún momento alguien que dice que respire hasta 10. Esa es una terapia que aun cuando nos parezca risible es cierta. Uno cuenta hasta 10 muy despacio y poco a poco uno va disipando ese momento de angustia y de tensión. Si yo soy impaciente, soy intolerante, pues no puedo crear, porque absolutamente estoy preparado para tener un momento en el cual yo pueda estar concentrado en lo que quiero hacer. Y algo que me afecta es el miedo. Y el miedo viene desde el momento en que yo entro a la realidad, ¿cierto? Desde muy niño, desde muy pequeño incluso. Eh, Hubo padres que comenzaron a, digamos, tratar de disciplinar a su hijo de una manera increíble a través del miedo, ¿cierto? Si usted se porta mal, entonces se lo va a llevar el diablo. Entonces yo lo coloco en un cuarto oscuro y le cierro la puerta para que usted se porte bien. Y, y me vendieron el miedo. Me vendieron el miedo a la oscuridad. Me vendieron el miedo, incluso a veces, a decir la verdad. Porque si para mi padre eso no era cierto, para mi madre, entonces había un castigo. Entonces a mí me daba miedo decir la verdad. Y esos miedos se trasladan, y esos miedos evolucionan. Y cuando yo entraba, ya me vendieron el miedo, y cuando yo iba a la escuela o al colegio y tenía que hablar, me daba miedo, me daba terror, me daba pánico, porque no encontraba una respuesta a eso que sentía internamente. Entonces, eso de verdad influye casi que de manera inmediata en la creatividad, cuando me da miedo hacer las cosas. No, yo mejor no lo hago, no, eso mejor dejémoslo así, otro día, en ese momento no tengo tiempo, hagamos. Eso es miedo. El miedo no es solamente al miedo de espíritus, de fantasmas, de otras personas. El miedo es a que usted no pueda hacer las cosas, a que usted mismo se sienta acomplejado, se sienta con temor y no lo haga por ese temor a que los demás lo juzguen. Entonces debo ser tranquilo, debo ser dueño de mí mismo, debo creer en mí mismo, tener esa capacidad de vencer el miedo. Hay incluso una película que me gusta mucho, es lo que se llama La suma de todos los miedos. Uno tiene miedo porque llegan, porque sale, por el animal, por de todo tiene miedo. Y cuando uno suma todos esos miedos, pues finalmente va a quedar paralizado y nunca va a poder reaccionar. Otro de los males asociados a, digamos, al mundo moderno, aun cuando esto viene incluso desde antes, no sé si ustedes sepan que la depresión fue uno de los males terribles de la época más o menos de 1600, 1700, en la época de la colonia y en la época en que ya comenzaba a existir la corte, la sociedad, ¿no? Eh, digamos, hubo un momento en Europa, especialmente en las mujeres, para colocar el caso de Freud, que es el padre del psicoanálisis, que fue la primera persona que intentó entender el comportamiento de cada una de las personas. Él fue el que encontró, o trató de encontrar, perdónenme, una respuesta a ese comportamiento de cada uno de nosotros, que a veces ni siquiera sabemos por qué respondemos de una manera determinada. Por ejemplo, eso del miedo que les conté, eso viene desde atrás, desde muy pequeño, desde el propio colegio, desde los propios amigos, los niños, que son los más difíciles de comprender, porque son las personas que más presionan a los niños, que para ellos son débiles, y comienzan a crear una serie de temores. Esos grupos de niños, que son los que afectan a los que menos capacidad tienen de reaccionar,
¿cierto? Y eso, repito, eso se transforma y se traslada en toda nuestra vida y tenemos que enfrentarlo algún día, ¿cierto? Entonces Freud, a través del psicoanálisis, que es el estudio de la mente, ¿cierto? Eh, con una técnica en esa época que era la hipnosis, trataba de encontrar una respuesta a esa depresión, a esa histeria que tenían las mujeres. Esos gritos que cuando ustedes ahora lo ven como algo risible y jocoso, histeria, y pegan los gritos salvajes, ¿cierto? Eso anteriormente era parte de una enfermedad, porque las mujeres, estamos hablando de los experimentos de Freud, analizaban en ese momento eh, cómo las mujeres, sobre todo de la corte, de la sociedad, vivían una depresión terrible, sufrían desmayos, en un momento determinado lanzaban unos gritos impresionantes y él lo que hace es investigar desde la ciencia, desde la observación, desde encontrar en la psiquis del ser humano una respuesta a esos comportamientos, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros nos sentimos demasiado presionados, cuando nosotros a veces no entendemos por qué suceden esas cosas, por qué a mí, pues es la vida. Eh, a veces nosotros, y en una lógica, es así una lógica sana, no entendemos por qué suceden algunas circunstancias, situaciones, y yo digo, pero yo qué he hecho, yo no hago mal, y comencé a uno a cuestionarse de por qué a uno le pasa y a los demás no, y entra en depresión, ¿cierto? Lo despiden del trabajo por algunas circunstancias y usted dice, pero ¿por qué si yo no lo hice? O lo acusan de algo que usted no hizo, o sus compañeros no lo aceptan. ¿Y entonces usted en qué termina? Pues en una depresión. Se aísla, no duerme, eh, toma pastas, en fin, termina en una situación psicológica que no le permite en un momento determinado aceptar la realidad y prefiere esconderse, prefiere aislarse. Por eso no es bueno, y luego en muy sana opinión, que es que a mí me gusta trabajar solo, es que no, porque solo es que estamos en una sociedad, nosotros no somos animales que vivimos solos, como seres humanos que necesitamos de los demás para integrarnos, para un colectivo, para una realidad que tenemos que afrontar todos. Por eso tenemos familia, por eso tenemos hijos, ¿sí? Entonces, cuando eso no se da, casi siempre terminamos en depresión. Debemos salir, integrarnos, no encerrarnos, no huir a la sociedad. Uno, no sabe que lo invito a tal, no sabe que hoy no puedo. No, es que yo no quiero ir al paseo, en fin, y uno siempre se aísla. Y entonces los demás ven que algo le está pasando o que le sucedió y en ese momento su reacción es esconderse. El pesimismo también hace parte de lo que afecta a mi creatividad. Ese pesimismo, esa constante, y aquí tengo que volver al colombiano. Repito, esto es mundial, pero quiero referirme al colombiano como tal. El colombiano tiene una forma de ser, dadas las mismas circunstancias históricas, de cómo hemos crecido en manos o en momentos o en una sociedad violenta, porque desde el mismo momento en que nosotros nos independizamos, siempre hemos tenido o hemos sido acompañados por la violencia. Eso no es de 2021, eso no fue con Pablo Escobar, eso no es con la guerrilla, eso no es con los paramilitares, eso no es con los bandidos, eso no es con la guerra civil, eso no viene con la guerra de los políticas. Siempre, siempre ha habido una serie de enfrentamientos entre nosotros mismos, ¿cierto? Que uno no entiende y que nos vuelve resistentes a ser optimistas, porque siempre vemos ustedes muchos, a veces prefieren no ver las noticias porque dicen lo mismo. Yo para qué voy a ver otra vez crímenes, otra vez asaltos, ahora con el famoso
la famosa pandemia, donde mañana, tarde y noche nos están hablando que 1500, que 200, que si salgo, que si respiro, que si me acuesto, que si le doy la mano, que si... Entonces los llenan de temor y de miedo porque sí, efectivamente hay que tener cierta cuidado, ¿cierto? Para no contagiarse y no burlarse de algo que existe. Pero de pronto existe demasiada forma de llenar de miedo y de temor a una población que en algún momento quiere respirar, ¿cierto? Pero que no le está permitido en ese momento. Y eso me llena de pesimismo. ¿Quién sabe qué será de nosotros? Yo no sé qué hacer. Los problemas se me vuelven casi imposibles de solucionar. Yo no creo ni siquiera en mí mismo. Todos decimos, yo no creo que llegue a la vejez para recibir mi pensión. Soy pesimista, yo no creo. Y vemos que en este momento, y ustedes se están dando cuenta, ¿sí?, que la población, una alta población en Colombia, supera los 60 y 70 años. 80, 90 años. El promedio de vida en Colombia en este instante, en este momento, está en 84 años. Y si no, miren a sus padres, a sus abuelos, personas totalmente sanas, conscientes, coherentes. Pero no, yo no voy a llegar a los 57 o a los 62, entonces, y llegan a esa edad y ya no quieren pensionarse. Entonces es un lío para que salgan a regresar a sus casas, porque el miedo de regresar a sus casas es, ¿y yo qué voy a hacer allá? Prefieren estarse en una oficina, prefieren estar allí en su medio y no regresar. Porque, ay, no llegar allá que mis hijos me digan, mi esposo, otra vez el pesimismo. Tenemos que ver el lado positivo de las cosas. No todo es negativo. ¿Que van a construir el metro? Ah, sí, es que ya se lo van a robar. Y es que era mejor por no aéreo, sino subterráneo. No, y era mejor haberlo pasado por la 68 que no por la Caracas, que era otra vez el mismo cuento. Y cuando hicieron el Transmilenio, que para qué eso, y siempre, siempre estamos pesimistas. Que si alguien va a hacer algo nuevo, novedoso, inmediatamente vamos a recibir la crítica. La crítica de personas que solamente piensan que tratando de meritar, tratando de lograr que eso que están proponiendo no está de acuerdo con lo que él piensa, es importante para él, pero que no da respuestas, no da soluciones. Es lo que llamamos la crítica destructiva, ¿sí? Porque nunca da una solución y entonces nos llena de pesimismo. Eso es algo que tenemos que romper. Siempre tenemos que ver algo bueno en las cosas. No todo es malo, no todo es crítica. Unido un poco a lo que les hablaba con el miedo, que a veces es heredado por que en algún momento, por alguna circunstancia, nos trataron de disciplinar, ¿cierto? La timidez. La timidez casi nunca se da, o sea, eso no es genético. Uno no nace con miedo. Al contrario, miren los niños. Si hay alguien extrovertido es el niño. Si hay alguien alegre es el niño. Pero cuando usted comienza a tratar de que el niño no haga lo que quiere, cuando usted trata de impedirle que el niño sea libre en términos de que el mundo le pertenece y él quiere conocerlo, y yo lo único que hago es decir, no alte, no suba, no baje. Sí, lógico, yo tengo que protegerlo. Pero es que yo ya llego al extremo de no dejarlo ser el mismo, ¿cierto? Cuando nace el niño y cuando están los padres que son tan protectores y comienzan a abrigarlo y le colocan 2 o 3 cobertores, le colocan no lo dejan salir de la casa, no lo dejan sentir el frío y medio siente el frío, antes se resfría, se enferma, la tos, la fiebre, porque es que no lo estamos dejando crecer. Entonces nosotros limitamos siempre y aparte de eso a veces comenzamos a tratar de que el niño no sea quien es, a intimidarlo.
usted no salga, usted porque está con esos amigos, usted porque tiene esa amiga, usted porque sale con este, usted porque sale con aquello. Repito, en términos de control, que ya es un exceso. Usted no entre, usted no salga, usted porque salió, usted tiene que entrar. O sea, todo es una coerción, todo es un control, un exceso de control, ¿cierto? Cuando yo voy a hablar, no hable delante de los mayores, porque los mayores, esa es conversación de mayores. Usted porque está aquí, salga que eso jamás, jamás piensan en que el niño a veces, ¿cierto? Ya casi. Vamos a comprarle la de 60 de las dos, que son las que no, pues no le cambies más. Sino que me dijeron que le metieron uno más largo, pero los A ver, mis chinitos. Bueno, entonces, en el aspecto de la timidez, para cerrar, para cerrar este comentario, eso es lo que tenemos que buscar. Nosotros ya, a nuestra edad, ya tenemos sobre nosotros algo que hemos heredado. Digo heredado en términos no genéticos, sino en términos de formación, de disciplina, pero que podemos romper, ¿cierto? Eh, a veces uno no cree, pero a los 20, 25, 30 años, usted es una persona tímida, terriblemente tímida, y de un momento a otro entendió que usted debe ser en sí mismo una persona segura, una persona que no le temía nada, una persona que enfrente y afronta las diferentes situaciones, que puede entrar a hablar en público. Hay personas que les sudan las manos, hay personas que se enferman. Hay una exposición y ese día se enferman, les da dolor de estómago, les da dolor de cabeza, se deprimen por el miedo, por el terror de tener que enfrentar un público. Entonces, no, todos tenemos la misma capacidad. Y lo primero que uno tiene que llevar, digamos, o tener más bien claro, es que todos somos iguales y nuestras opiniones y nuestras ideas deben ser respetadas absolutamente por todos los demás. Otros factores que afectan la creatividad es hacer lo mismo todos los días. No hago nada nuevo, no digo nada nuevo, todos los días cojo el mismo camino, todos los días voy a la oficina y hago lo mismo. No, uno tiene que hacer algo diferente, tiene que incluso cambiar de ruta. A alguien le parecerá tonto decir, bueno, pues mañana no cojo el Transmilenio que va por la Caracas, sino voy a darme una vuelta y cojo por la 30 y luego subo por la 13. Y bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no puedo hacerlo tomando un poquito más de tiempo? Porque todas las veces, el único día que yo salgo es el domingo. Uno se forma una rutina que es muy difícil de romper, que me hace monótono, aburrido para mi familia, para mi esposa, mi esposo, para mis hijos, todo el día a la misma hora. No hay nada nuevo. Y eso mata absolutamente todo. El amor, el cariño. Eso es uno. Y para cambiar un instante de situación, es lo que mata a las parejas, a los esposos. Ustedes siempre han escuchado a los psicólogos que lo primero que dicen es que no es que todos los días lo mismo, es que, pues obvio, eso finalmente me va a llevar a que no me interese nada nuevo, a que si me salgo de la rutina eso me afecta. Hay otro como el conformismo, aceptarlo todo. Mire que esto ya va al contrario del inconformismo, pero yo tampoco tengo que aceptar todo lo que los demás me digan. Mi misma situación económica, mi misma situación social, yo puedo crecer, yo puedo ser diferente, yo puedo crecer dentro de una sociedad. Ay, es que la vida, ay, es que no, 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 nada. Yo tengo la capacidad para salir adelante, yo tengo que pelear y tengo que luchar porque no todo me lo van a dar. No es fácil, no es algo sencillo, pero sí es algo que me va a ayudar a mí mismo a retarme, a ser diferente, a creer que yo puedo ser mejor.
A todo momento vivo con cansancio mental. Ay, no, otra vez lo mismo. Que, oiga, ¿por qué no lee usted un libro? No, yo qué voy a leer eso. No, 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 eso yo a las 2 horas leo 2 horas y ya inmediatamente me da sueño. Que haga tal cosa. Ay, no, 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 no. ¿Sabe qué? No, yo estoy cansado. Eso mata a una persona. Pensar que tiene cansancio mental, que no quiere cambiar de rutina, que no quiere crear algo nuevo y algo que también, digamos, es heredado por la formación tanto del colegio como de nuestros padres, como de la propia universidad, el sentimiento de inferioridad, creer que los demás son superiores a mí, sentirme menos, sentir que los otros, porque tienen poder, porque tienen dinero, porque tienen alguna comodidad, son mejores que yo. Y eso no es cierto. Yo tengo el pleno convencimiento y la convicción de que yo soy igual e incluso mejor a otros que pueden tener mucho dinero y pueden tener mucho poder, pero que yo sé perfectamente que soy superior. Yo no debo dejarme doblegar por sentimientos de inferioridad porque nunca voy a crecer. Y lo que les decía en otra parte, el miedo a la crítica. Eso sí que es mortal, ¿cierto? El miedo a pensar que los demás me van a criticar. Y finalmente la pereza. La pereza, la madre de todos los males que existen. Cuando yo no quiero hacer nada, cuando todo me parece aburrido, cuando simplemente quiero estar ahí sin hacer absolutamente nada, todas estas factores pues no me dejan ser creativo, no me dejan pensar en algo diferente, no me dejan pensar en algo nuevo. Y hay otros factores externos que afectan la creatividad. No tener objetivos claros, no aportar ideas nuevas, todo esto está, digamos, un poco más amplio que lo que hemos visto, no ser organizado. Algo que es mortal es ser envidioso, buscar siempre lo que los demás hacen. Entonces, que si un compañero, digamos, con el que yo fui formado en términos de nosotros criado, que estuvo con nosotros y nos separamos por alguna circunstancia de la vida, cuando yo lo vuelvo a ver, tiene un carro, vive bien, y lo primero que hago yo es, miren ese tonto, si yo lo conocí, si yo tomaba con él, si yo, la envidia, la envidia, porque él sí tiene y yo no, y es mi odio, mi rencor. Yo, ¿por qué no? Porque él sí. Y eso tampoco me deja ni crecer ni ser creativo. Algún ciclista en Colombia, no sé si usted lo hayan escuchado alguna vez, Cochise Rodríguez, cuando le hacían una entrevista, eh, no porque él haya sido el creador de esa frase, pero lo dijo de una forma tan clara, en que en Colombia la gente no se muere del corazón, sino de la envidia. Qué terrible mal el colombiano de estar mirando lo que hace el otro, de lo que tenga el otro. Eso fue que se lo robó, que si la persona ascendió, o porque es un lambón, o porque tuvo algo que ver con el jefe, si es una mujer, no le valoran sus capacidades, no le valoran lo que esa persona hizo para ser tenido en cuenta. Y como yo nunca quiero que nadie me mire, que nadie me vea, yo me escondo, yo soy tímido, yo no quiero ser, digamos, protagonista, entonces envidio al otro. Siempre critica a los demás sin construir, ya se lo dije. Es esa crítica destructiva. Y lo más tenaz es resistirse al cambio. Eso sí que es impresionante. Yo tengo que aceptar que las cosas deben cambiar. Es parte del mundo, es parte de la sociedad, es parte de lo que estamos viviendo. Y siempre, siempre va a haber cambios. Dentro de otros factores externos están los factores ambientales, los socioculturales, en términos digamos, de región. Uno a veces le tiene envidia a los antioqueños, a los costeños por ser tan alegres, a los bogotanos no nos quieren porque somos introvertidos. Nos creamos una serie de talas mentales frente a los demás, ¿cierto? Los procesos que
en los que vemos que hay personas muy expresivas, repito, como el costeño, como el antioqueño, las emociones, donde son a veces personas que son muy alegres, son personas que no, a veces uno diría, pero este tipo nunca está triste, ¿no? Siempre lo veo contento y uno se asombra de ellos. Esos son procesos cognitivos, procesos que salen de mi mente y el único que se inventa todo eso soy yo. Yo soy el único que los estoy inventando porque eso no es una realidad. Es lo que yo creo y si yo lo creo entonces es cierto. La curiosidad, la flexibilidad, vamos a resumir un poco todo esto. Les decía, el niño formula preguntas de manera persistente. ¿Qué es lo que sucede? El niño quiere descubrir esencialmente qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Les contaré en algún momento. El carro suena, la sirena, ¿por qué abre y cierra los ojitos? Y entonces si yo, por intentar descubrir, digo yo en términos de niño, ¿cierto? Me convierto en niño y entonces veo que hay un ruido, pues yo miro a ver de dónde sale y le quito la llanta y todo para saber dónde está eso. Y si es una muñeca, yo le hundo los ojitos para saber por qué mueve los ojos. Y lo primero que me dicen es que yo soy una persona destructiva, que cómo voy a hacer eso. No, esa es la manera en que él quiere conocer el mundo y quiere crecer. Yo no tengo por qué limitarle, porque mire todas esas taras que le estoy vendiendo a ese niño, volverlo tímido, miedoso, inseguro. Ser flexible, uno tiene que aceptar lo de los demás, las nuevas posibilidades, los nuevos cambios, cambiar de método, ser sensible ante los problemas. A veces les digo que hemos nacido en una sociedad violenta y nos vuelve insensibles. Ya no nos importa que haya un muerto, dos muertos, 100 muertos, que muera el campesino, que muera el tipo que atacó. ¿Por qué? Cuando nosotros perdemos la sensibilidad, casi que perdemos, entre comillas, el deseo de vivir. Pues ya nada me emociona. Yo ya no siento nada absolutamente por lo que pasa a mi alrededor. Tengo que tener claro en qué soy yo, quién soy yo, qué es lo que quiero de la vida. Hacer una catarsis, hacerme una autocrítica, que es lo que nunca hago, saber qué estoy, en qué estoy, qué puedo mejorar, tener la conciencia de mí mismo, ser yo mismo, tener claro eso, quién soy yo, por qué lo hago, ser original y observar, percibir, entender lo que pasa. Bueno, nos vamos a quedar acá por el día de hoy y voy a escucharlos a ustedes para que por favor me cuenten sobre estos temas que hemos tratado el día de hoy. ¿Qué piensan, qué analizan, que de pronto pueden estar en desacuerdo, pueden ampliar lo que yo estoy contando, pueden haber tenido una vivencia? ¿Qué pasa con ustedes? Cuéntenme, por favor. Profe, Sí, buenas noches. buenas noches, Gladys, ¿cómo está? Bien, profe, más que preguntas, como una consulta. Sí, Lo del primer pantallazo diapositiva, primera o segunda, de que protege los factores internos que afectan la creatividad, nombra usted la timidez. sí, la Mi con- timidez eso es interno, eso es de nosotros. Sí, vale, profe. Mi consulta es, ¿cómo vencerla? A ver, primero, ¿cómo se vence la timidez? La timidez se vence cuando usted está seguro de las cosas. Mire, cuando tú hablas aquí, y en este momento, digamos, tienes la ventaja de que tienes el computador, de que no sientes la presión del grupo, ¿cierto? Pero si vas a hacerlo al frente de todo el grupo, de pronto tú, que en este momento, digamos, hablas de una forma tan expresiva, tan abierta, cuando llegas al grupo, y te cohibes y te asustas. ¿Pero por qué te asustas? Porque no tienes claro lo que vas a decir, ¿cierto? Porque no tienes, uno, porque es tímido, porque no maneja las situaciones, ¿cierto? Normalmente cuando usted lo enfrentan a algo, ese rechazo es lo que te crea la timidez. Cuando tú eres consciente de lo que te preguntan,
de lo que te dicen que hagas y lo tienes tan supremamente, ¿por qué vas a tener temor? Al contrario, eso te va a ayudar a ser mucho más abierta, extrovertida, que no vas a tener ningún tipo de problema. La timidez viene de ciertas circunstancias del colegio, de tus amigos, de tus padres, de muchas circunstancias que nos han rodeado, que nos hacen sudar cuando estamos frente a los demás. Normalmente cuando se refleja la timidez, cuando tú tienes que hacer algo frente a los demás. Ahí, pero cuando tú estás segura, cuando tienes claro lo que tienes que decir, ¿cuántas veces, y lo digo como a manera de ejemplo, has estado en una clase y haces una pregunta y tú tienes la respuesta, pero no se atreve a decirla por temor al oso, por temor a la crítica? ¿Por qué no lo haces? Porque no estás segura. Cuando alguien le dice, tan boba yo, ve, eso era lo que había pensado. ¿Por qué no lo dijo? Es que uno puede decir, en algún momento intervenir, y así no sea la respuesta correcta. Tú vas rompiendo esa timidez, porque ya te enfrentas a los demás. Ya, claro, obviamente, y lo que yo te digo, siempre debe haber el respeto por los demás y todos debemos respetar a las otras personas, así digan cosas que a veces para nosotros son incoherentes, no importa. Lo importante es que es expresivo, que dice lo que quiere y lo que siente. Y la forma de romper esa timidez es la seguridad en lo que tú haces y en lo que vayas a hacer. Cuando lo tienes claro, cuando no dudas, está, debes estar seguro de que las cosas van a salir bien. Carol, cuéntame. Eh, Buenas noches, profe. Buenas Profe, noches. y cuando uno, digamos, no es que uno se obligue a ser creativo, pero cuando uno no le salen las ideas, que eso también yo sé que es interno, pues por lo que se decía que uno se, como se bloquea. Eso, igual que las lluvias de ideas, como es que, por ejemplo, la tarea que usted nos puso de un momento a otro, que, o sea, no es algo que uno le nazca decir, hoy voy a arreglar este problema, sino, digamos, su merced no lo pone como una tarea y uno como que fuerza para innovar, ¿sí? O sea, el trabajo que usted nos dejó la vez pasada y es como obligarse a uno a pensar, ¿cómo innovo? Y uno dice, no, pues ya está todo creado. Ahora que vemos, creo que la primera parte de lo que vamos a ver es creer que todo está creado. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. Yo por eso te digo que muchas de las creaciones, muchas de las cosas que hemos encontrado nosotros en nuestro siglo y en lo que hemos alcanzado a ver, es porque son personas que se han dedicado a pensar en algo que no existe, que no está. A ver, voy a pensar en este momento tú. Vas a pensar, Carol, en que en la casa, estoy pensando cosas así simples, necesitan algo para acomodar la ropa. Estoy diciendo tonterías. ¿Cómo hago? Y si yo hago un mueble, y si yo mando a hacer un mueble en estas condiciones, ahí estás creando. Es que ser creativo no es simplemente hacer cosas maravillosas y majestuosas. Es tener una idea de algo que tú quieres hacer que no existe. En este momento no tienes el mueble para colocar tu ropa o lo tienes y ya no alcanza porque tienes tanta en fin, y a ti te surge una idea, ¿sí? O sea, la vez pasada fue obligada porque era una respuesta. En este momento tiene un poquito más de tiempo porque te la estoy contando, pero igual vas a tener que trabajar con un grupo. Yo por eso les decía, hay momentos en los que se necesita, como en este caso, en el nuestro, en este momento, se necesita el grupo. ¿Por qué se necesita el grupo? Porque se necesita que hagan una creación de algo novedoso a través de una lluvia de ideas. Jessica piensa una cosa, Carol piensa otra, Dice piensa otra, en fin, y finalmente llegan a un acuerdo. Eso es lo importante, que lleguen a un acuerdo. Entonces, la creación no nace por obligación, nace es porque uno en algún momento enfrenta un problema o mira lo que los demás necesitan, que es lo más importante dentro de la creatividad. La creatividad no surge de lo que yo necesito, sino de lo que los demás necesitan. Eso es lo importante. Si tú sales, por decir algo, a la calle y miras, a ver, que dentro de tu
entorno, dentro de tu cuadra, no existe, a ver, qué sé yo, algún negocio en particular. Oye, ¿yo por qué no coloco este negocio? El simple hecho de colocar un negocio no es que tú lo coloques, sino que tú vas a ser novedosa. Le vas a colocar unos cuadros, vas a cambiar el normal mobiliario que existe, vas a cambiar que ya no sean unas vitrinas, sino ahí está la novedad, Carol. Está en hechos que tú haces diferentes a los demás. Ser creativo no significa descubrir eh, algo que impacte al mundo. No, es algo que pueda satisfacer a toda una sociedad, a una comunidad, a un colectivo, a tu propia familia. ¿Sí? Entonces, en eso está la creatividad. Está en que poco a poco vayas pensando desde ya. Este trabajo que vamos a hacer ahora va a ser para el lunes nuevamente. El viernes recuerden que tenemos parcial. Mañana terminamos de ver la parte de la creatividad y finalmente vamos a encontrar de pronto ideas para poder hacer algo nuevo. ¿Listo? Jessica, cuéntame. Señor Es- profe, sí, ¿qué tienes que contarnos de lo que hemos visto el día de hoy? bueno, profe, en cuanto a lo último, o sea, bueno, toda la clase obviamente me pareció importante, pero me gustó, digamos, lo de la última parte referente a que a la envidia, a eso, la verdad que, o sea, vuelvo y recalco, las clases han sido muy importantes, pero esta me ha gustado más que las otras. Sí, porque, o sea, porque sí pasa, pasa en el trabajo, pasa en el estudio, pasa en la familia, en todo lado pasa, en todo lado pasa que siempre vamos a encontrar a alguien que tiene envidia. O sea, yo he aprendido a que bueno, lo que uno quiere realizar o hacer, pues no se cuenta, ¿sí? Pero yo soy de las personas que a mí me cuentan algo y yo me alegro de saber que la otra persona o sea, como que creció, como que salió adelante. Ujú. Inclusive me pasa de que no soy envidiosa. O sea, de pronto a veces en mi trabajo necesitan personal y yo, venga, necesita la hoja de vida, pase esto, mira, haga esto, voy a hablo, voy gestiono, voy hago, mira, ayúdeme con esta muchacha, o ayúdeme que ve esto, tal cosa. Sí, pero entonces no soy de que, no, pues yo sé que mi compañera está aguantando hambre, pero pues me relajo, eso no es problema mío. No, no puedo ser así. Sí, y gracias a Dios cuento como con el apoyo de una familia. Muy Entonces bien. siento, sí, o sea, siento que tengo que ayudar a los demás. Sí, por lo menos una compañerita, una amiguita se quedó sin trabajo en plena cuarentena, tiene dos niñas. ¿Qué hice? Hice un mercado, fui, le di al menos un dinero para que se movilizara. O sea, son cosas que al menos yo no tenga, pero yo sé Eres muy que solidaria. sí, sí, entonces la verdad que a veces pasa de que no, o sea, nos relajamos mucho en eso. Entonces sí me gustó, o sea, esa parte, o sea, bueno, le recalco toda la clase, sí, Ujú. pero esa parte realmente sí me llamó mucho la atención, profe. Y Gracias, sí, quiero Jessica. agradecerle por eso, muy importante. Gracias, profe, usted. No. Bueno, a ti por tu comentario. ¿Quién más quiere opinar algo con relación a lo que vimos hoy? Profe, yo quiero decir algo. Yo, profe. Sí, bueno, María Forero primero. María. Bueno, profe, pues realmente cuando usted estaba diciendo lo del tema de la depresión, pienso que hoy en día, por ejemplo, la depresión es una de las enfermedades, por decirlo así, más consideradas actualmente, ya que afecta más que todo la producción de, por ejemplo, hormonas como la serotonina, como la dopamina en este caso, que es como son las hormonas de uno estar siempre feliz, ver las cosas o sea, en este caso de buena manera, ¿sí, profe? Muchas veces Sí. cuando una persona es demasiado depresiva, pues empieza a ver todo de manera pues negativa. Y pues yo sí creo, yo soy una de las personas que yo creo, por ejemplo, en la ley de atracción y que muchas veces cuando uno cree que todo va a salir mal, siempre le va a salir así. O sea, realmente uno debe pensar siempre de manera positiva para realizar las cosas, ¿sí? Y realmente, por ejemplo, algo de que cuando usted hablaba lo del tema de la envidia, profe, yo pienso que uno como ser humano realmente tiene que siempre enfocarse en trabajar en sí mismo
y que todas las personas tenemos las mismas habilidades, los mismos conocimientos, y realmente eso es solo cuestión de intentarlo. No importa que uno pues fracase, porque en algún momento pues nadie es perfecto, pues va a tener uno como que algo no le salga tan bien, pero no importa. O sea, lo que yo pienso es que la idea es que uno siempre al menos intentarlo, ¿sí, profe? Y Es realmente yo importante. lo digo por experiencia propia, porque al menos uno al principio, o sea, yo por ejemplo antes era muy tímida y tenía miedo a decir las cosas. Realmente no importa, uno no debe fijarse en lo que piense o diga las demás personas. En este caso siempre debe enfocarse en sí mismo, tener confianza en sí mismo, que es lo más importante, profe, que uno siempre puede. O sea, realmente todas las personas pueden lograrlo de la misma manera, solamente es que se lo proponga y ya. Muy bien, María. Importante también tu comentario, porque es eso, la verdad es eso, intentarlo. No tiene que ser efectivamente, no. A veces, o sea, todos, recuerda que les conté lo del caso de Edison, una vez, dos veces, 100 veces, una semana, hasta que lo logró. Así son las cosas en la vida. Uno todo no lo encuentra aquí fácil. Hay que pelear por ello y hay que luchar y hay que ser constante. Y uno tiene que tener el convencimiento de que puede lograrlo. Muy bien, María, muy amable. ¿Quién más quería intervenir, por favor? Yo, profe. Lilibet. Pues Cuéntame, me Lilibet. pareció interesante la clase de hoy, bueno, de por sí todas, pero la asocio mucho con un audiolibro que escuché el día de ayer, del doctor, de La Vaca, del doctor Camilo Cruz, que Sí, es una historia sobre cómo deshacernos del conformismo y las excusas que nos impiden triunfar. Entonces, todos estamos en la capacidad de ser líderes, todos estamos en la capacidad de innovar, de emprender, pero muchas veces ponemos por delante las excusas, ponemos por delante que yo soy tímido, que yo tengo miedo, que me dijeron, que me hicieron, que esto. Entonces el libro como tal nos orienta como en la manera de dejar de lado las vacas, ¿sí? Cuenta una historia muy bonita donde decía que una persona buscando la manera de cómo ayudarle a una familia muy pobre que solo tenía una vaca para subsistir y no se deshacían de la vaca y adoraban a la vaca y el maestro que estaba orientando al estudiante pues terminó con la vida de la vaca y el estudiante completamente aterrado, pero ¿cómo así? O sea, acabó con lo único que tenía la familia para subsistir, para salir adelante y volvieron al cabo de unos meses y cuando volvieron oh, sorpresa que la familia había salido adelante, que la familia tenía una super casa y estaban súper bien. Y se pusieron a hablar con la familia y entonces la familia, ¿no? Pues como ya no tenían la vaca, que era lo único que les daba para salir adelante, entonces buscaron la manera como empezaron a sembrar frutos, a sembrar hortalizas, empezaron a venderlos y fue la manera como salieron adelante en su pueblo. Entonces, tenemos nosotros que analizar en nuestras vidas cuáles son esas vacas que nos están atajando, que nos están amarrando para no salir adelante, para no hacer realidad nuestros sueños, para no emprender, para no ser capaz de tomar una oportunidad que muchas veces se nos aparece una oportunidad y nosotros la dejamos pasar. De pronto, ejemplo, en la vida laboral, nosotros muchas veces decimos, ay no, pero es que ya tengo mi trabajo, gano poquito, estoy aburrido, pero es fijo. Entonces muchas veces tenemos que dejar de lado el conformismo para salir adelante, para ser mejores personas, para hacer realidad nuestras metas. muy bien, Lilibet. Muy interesante, muy constructivo tu comentario. Y eso que tú estás hablando es la rutina, ¿no? O sea, se acostumbraron a vivir de la vaca y resulta que jamás pensaron más allá y por eso en el momento en que les quitan ese único medio que ellos consideran que podían utilizar para sobrevivir, los obligó a salir de la rutina y a hacer cosas nuevas y a crear algo diferente. Gracias, Lilibet. Bueno, entonces mañana vamos a continuar con la parte de la creatividad. Si alguien mañana quiere hacer un aporte nuevo o de pronto contarnos algo sobre lo que vimos el día de hoy, pues vamos a escucharlo y luego comentamos lo de la creatividad. Que tengan buena noche, gracias por sus comentarios y gracias por su asistencia. Bueno, Profe, gracias a usted. Gracias, profe, a usted. bueno, hasta luego, que me les vaya muy bien. Gracias, profe. Buenas noches. Bueno.
Chao, profe, feliz noche. Bueno, chao para todos. Mañana, profe, que gracias. Bueno.